madrugada fría y el cielo todavía estaba oscurecido por la noche cuando encendí las luces de mi camión. El aire frío se colaba por las rendijas de la ventana y me abrigué más en mi chaqueta antes de ajustarme el cinturón de seguridad. A mi alrededor, el estacionamiento estaba vacío, un vasto espacio lleno de otros camiones en reposo, esperando a sus conductores. Mi ruta de hoy comenzaba en el norte del país y terminaría en el bullicioso corazón de la Ciudad de México, una jornada de más de 12 horas si todo iba según lo previsto. Me conocían como El Camionero, un apodo que había ganado no solo por mi oficio, sino por mi reputación de manejar largas distancias sin quejarme, siempre llegando a tiempo sin importar las circunstancias. Sin embargo, ese día, al arrancar el motor y escuchar el rugido familiar del diésel, sentí una inquietud que no pude ignorar. Era Viernes Santo, un día lleno de supersticiones y advertencias, especialmente de mi familia. No viajes en Viernes Santo, me había dicho mi madre la noche anterior con una voz cargada de preocupación. Es un día de quietud, no de caminos. Pero la carga que llevaba en el remolque tenía que ser entregada sin demora y las supersticiones no pagaban las cuentas. Antes de partir, tomé un momento para revisar todo una vez más. Los neumáticos, los frenos, las luces, todo tenía que estar en perfecto estado para evitar contratiempos. Aún con el eco de las advertencias familiares retumbando en mi cabeza, sabía que mi responsabilidad era mayor. Por eso, con un último vistazo al retrato de mi familia pegado en el tablero, puse la primera marcha y me dirigí hacia la salida del estacionamiento. La radio comenzó a reproducir una lista de canciones que había preparado especialmente para el viaje. La música, junto con el suave tintineo de mi crucifijo colgando del espejo retrovisor, me ayudaban a mantener la mente clara y el corazón ligero. Pero mientras me adentraba en la solitaria carretera, la sensación de vacío comenzó a crecer. La vía estaba inusualmente desierta, algo raro incluso para un día festivo. A lo lejos, las primeras luces del alba comenzaban a teñir el horizonte de un azul pálido, pero el camino frente a mí permanecía oscuro y silencioso, como si me adentrara en un túnel sin fin. A medida que las millas se desvanecían bajo las ruedas de mi camión, me sumergía más en mis pensamientos, reflexionando sobre la importancia de este día y lo que significaba para la gente. Mi familia era profundamente religiosa, y aunque yo no compartía todas sus creencias con la misma intensidad, no podía evitar sentir que este viaje era diferente a los demás. Quizás era la solemnidad del día, o quizás solo el silencio que me rodeaba, pero algo en el aire me decía que este no sería un viaje como cualquier otro. Sin saberlo, me adentraba en una jornada que pondría a prueba no solo mi escepticismo, sino también mi valor. Conforme avanzaba el alba, la carretera se extendía ante mí como una cinta gris y solitaria, marcada solo por las ocasionales señales de tráfico que emergían y desaparecían en la penumbra. Las primeras horas del viaje transcurrieron sin incidentes, con el paisaje cambiante como único testigo de mi travesía. Los campos dorados por el sol del amanecer daban paso a pequeñas colinas y luego a extensas llanuras. Sin embargo, la tranquilidad del paisaje no se reflejaba en mi estado de ánimo. A pesar de la música que emanaba de la radio, una sensación de inquietud se iba apoderando de mí gradualmente, como una sombra que crece con la caída del sol. A medida que el reloj marcaba cerca de las 8 de la mañana, noté que la carretera seguía sospechosamente vacía. Era inusual no cruzarme con al menos algunos otros vehículos de largo recorrido o autos familiares, aprovechando el día festivo para una escapada. Esta falta de compañía en la ruta, que normalmente me resultaba un regalo por la libertad que me proporcionaba, ahora comenzaba a sentirse más como un presagio. Entonces, el silencio se hizo palpable. La radio, que hasta ese momento había sido mi fiel compañera con sus canciones y charlas ocasionales, de repente perdió la señal. Solo quedó un zumbido estático que pronto desistí en intentar arreglar, resignándome a la quietud. Al mismo tiempo, el habitual ronroneo del motor pareció atenuarse, como si el camión entero hubiera entrado en una burbuja de vacío.
Me estiré hacia el tablero para comprobar mi reloj, esperando ver que eran las 8:30, pero las manecillas parecían congeladas. Lo mismo sucedió con mi teléfono móvil, que mostraba exactamente la misma hora, las 8:15. Aunque presionara los botones, la pantalla permanecía inmutable, como capturada en un instante eterno. Continué conduciendo, intentando apartar la mente de la extrañeza de la situación. Quizás todo era un fallo técnico, me dije, algo momentáneo que pronto se resolvería. Sin embargo, un vistazo a los alrededores me reveló que no había señales de vida por ningún lado, ni un solo coche en sentido contrario, ni el sonido de los pájaros que habitualmente saludaban el amanecer. El tiempo parecía haberse detenido literalmente. Miré a través del parabrisas, buscando algún cambio en el paisaje que indicara que, efectivamente, estaba avanzando. Sin embargo, el entorno parecía repetirse, como si estuviera atrapado en un bucle continuo de asfalto y naturaleza. Era como conducir en un sueño del que no podía despertar, un escenario que se desplegaba y replegaba sobre sí mismo en un ciclo interminable. Decidí que tenía que detenerme. Necesitaba asegurarme de que no estaba alucinando debido a la fatiga o la tensión del viaje. Así que, con un suspiro, tiré del camión hacia el arcén y apagué el motor. El clic de la llave en la ignición resonó extrañamente alto en el silencio que ahora me envolvía. Salí del camión y me paré al lado de la carretera, escuchando el silencio absoluto que me rodeaba. Era un silencio que parecía gritar, cargado de una tensión que me hacía cuestionar si realmente estaba solo en aquel tramo de carretera o si algo más, algo inexplicable, estaba ocurriendo. Después de un momento de incertidumbre al lado de la carretera, decidí arrancar el camión de nuevo y seguir adelante. La inmovilidad solo aumentaba la ansiedad que empezaba a anudarse en mi pecho, y mi instinto me decía que mantenerme en movimiento era la única forma de romper el extraño hechizo que parecía haber caído sobre mí y el camino. A medida que retomaba la ruta, la sensación de estar atrapado en un ciclo se volvía cada vez más palpable. Cada curva que tomaba parecía llevarme de vuelta al mismo tramo de carretera que ya había recorrido. Fue entonces cuando vi de nuevo el cartel que indicaba la distancia hasta mi destino, el mismo cartel que recordaba haber pasado hace lo que parecían horas, pero que ahora aparecía frente a mí como si nunca hubiese avanzado. Miré mi reloj de pulsera, esperando encontrar alguna explicación en el paso del tiempo, pero las manecillas seguían apuntando a las 8:15. Era como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento específico, aunque yo estaba seguro de haber conducido por al menos unas 3 horas desde que dejé el estacionamiento. En un intento de probar la realidad de mi situación, saqué mi teléfono para intentar hacer una llamada, pero la pantalla seguía estática, mostrando también la hora congelada. La confusión se mezcló con un creciente sentido de pavor. No entendía cómo era posible que el tiempo literalmente no hubiera avanzado. Decidí intentar algo diferente. Tomé la próxima salida de la carretera, pensando que quizás un cambio de ruta podría alterar el bucle en el que me encontraba. Pero después de seguir un camino secundario por unos minutos, me llevó de vuelta a la autopista principal, justo al mismo punto de entrada. El reconocimiento de que estaba atrapado en algún tipo de bucle temporal se hizo ineludible. ¿Era esto un castigo? ¿Una prueba? ¿O simplemente una coincidencia incomprensible ligada a la superstición del día? En mi mente, las advertencias de mi madre volvían a resonar con una claridad alarmante. No viajes en Viernes Santo, había dicho. Ahora comenzaba a preguntarme si había ignorado alguna fuerza mayor que las simples tradiciones familiares. Resuelto a encontrar una salida, decidí conducir más rápido, aumentando la velocidad en un esfuerzo por adelantar el tiempo, o al menos alterar el extraño fenómeno. Pero justo cuando el reloj parecía haber comenzado a moverse, un deslumbrante destello de luz me cegó momentáneamente. Al recuperar la visión, me di cuenta con asombro de que el paisaje había cambiado. El reloj ahora marcaba las 12 del mediodía, pero era más extraño aún.
Había retrocedido aún más en el tiempo, pues recordaba haber visto la última hora en mi reloj mucho después de mediodía. Detuve el camión en el arcén, mi corazón latiendo frenéticamente. Algo fuera de este mundo estaba sucediendo, y por primera vez la duda se instaló profundamente en mí. ¿Cómo podría enfrentarme a un fenómeno que desafiaba toda lógica y realidad? Con una mezcla de miedo y determinación, me preparé para explorar las implicaciones de este misterioso bucle temporal, esperando que la próxima curva en el camino me trajera alguna respuesta, o al menos el final del bucle que me tenía prisionero. Después de respirar profundamente varias veces, intentando calmar el torbellino de pensamientos y emociones que me invadían, puse el camión en marcha una vez más. Mi determinación se fortalecía con cada kilómetro que pasaba, decidido a romper el ciclo extraño en el que me encontraba atrapado. Aunque el reloj ahora parecía moverse correctamente, la sensación de inquietud no me abandonaba. Era una mezcla de alivio y confusión lo que me acompañaba, pues aunque el tiempo avanzaba, la explicación a lo ocurrido se me escapaba completamente. Continué mi camino, observando cada detalle de la carretera y los alrededores, temiendo que en cualquier momento podría volver a caer en el bucle temporal. Pero a medida que los minutos se convertían en horas y las señales de tráfico indicaban que me acercaba a la Ciudad de México, comencé a permitirme sentir algo de esperanza. Quizás, pensé, había dejado atrás el tramo misterioso de la carretera. Quizás todo había sido producto de mi imaginación, exacerbada por el cansancio y las leyendas del Viernes Santo. Justo cuando el sol comenzaba a declinar en el horizonte, marcando el final de la tarde, vi las primeras señales de la ciudad. El tráfico aumentaba, y con cada coche que pasaba a mi lado, la normalidad parecía restaurarse. Cuando finalmente entré en la ciudad, el bullicio habitual de la capital me recibió con brazos abiertos. El sonido de los claxones, las luces de los edificios y el ir y venir de la gente eran un bálsamo para mi espíritu. Llegué al punto de entrega justo cuando el reloj marcaba las 6 de la tarde. El personal que recibió la carga parecía ajeno a cualquier anormalidad, ocupados como estaban en sus tareas habituales. Mientras descargaba, uno de ellos se me acercó para charlar. Le comenté, no sin cierta hesitación, sobre las extrañas experiencias que había tenido en el camino. El hombre me escuchó con una mezcla de asombro y escepticismo. Luego se rió y dijo que tal vez había sido víctima de la famosa hora bruja, un fenómeno que, según cuentan algunos camioneros, puede atrapar a los viajeros entre dimensiones. Con la carga entregada y el camión vacío, me sentí inexplicablemente ligero. Quizás había sido parte de una historia que algún día contaría como una anécdota curiosa, o quizás realmente había experimentado algo sobrenatural. De cualquier manera, sabía que este viaje se quedaría conmigo por mucho tiempo. Al salir de la ciudad y dirigirme hacia un pequeño motel para pasar la noche, miré hacia atrás en el espejo retrovisor, medio esperando ver alguna señal del bucle temporal. Pero todo lo que vi fue la carretera desplegándose normalmente detrás de mí. Con una última mirada al reloj, que ahora marcaba las 7 de la noche, sonreí para mis adentros. Había superado un viaje como ningún otro, y aunque no tenía todas las respuestas, tenía una historia extraordinaria que compartir. El Viernes Santo había pasado, y con él, una prueba de mi cordura y valentía. Ahora, todo lo que deseaba era un buen descanso, y tal vez comenzar a planear mi próximo viaje con la esperanza de que fuera un poco menos extraordinario. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder. Terror en carretera rural. Historias de pueblos. Una terrorífica historia de nuestro canal.